más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder del Espíritu que mora en nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Danos sabiduría, gracia, entendimiento, y que, Dios mío, todo lo que hagamos sea para gloria de tu santísimo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Tengan la bondad, póngase cómodo. A todos, hermanos, bienvenidos que están ahí en las redes. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la enseñanza. Anoche hicimos ¿qué le digo yo? Como hicimos un recuento rápido de cosas que ya nosotros conocemos, que las hemos estudiado, y precisamente las hemos estudiado recientemente, de tal manera que están frescas en nuestra mente y en nuestro corazón. Hablamos acerca de cómo Dios habla, que es una dispensación. Estamos hablando porque estamos interesados en hablar de los últimos tiempos, estos tiempos que son difíciles, tiempos que son, dice la Biblia, peligrosos, ¿no? ¿Por qué son peligrosos? Porque lo que ellos generan está poniendo en riesgo la integridad de las personas, la integridad física, espiritual y de toda índole. Entonces, yo quiero continuar con esta enseñanza. Vamos a ver un poquitico acerca de el tiempo, cómo se cuenta el tiempo. Entonces, en este último tiempo dijimos que Dios nos enseña. Algunos piensan que el mundo se va a acabar. El mundo como sistema sí está al final, pero el mundo como creación de Dios, como una cosa que se acaba, no, porque entonces se terminarían los propósitos de Dios, y Dios tiene propósitos. Amén. Bueno, hablamos anoche, por favor, echen un poquitico para acá, que me le da un on al micrófono, un poquitico hacia atrás. Bueno, hablamos anoche, hermanos, ya, eso ahí. Estuvimos exponiendo acerca de, dijimos que los tiempos, que Dios tiene un trato con la humanidad, ¿no? Con cada generación. Para cada generación Dios da revelaciones, Dios da promesas y da también sentencias de juicio, ¿no? Y que pues a medida que va avanzando el tiempo, perdón, aquí estoy como un poquitico de eso. Bueno, ahí mejoró la cosa. Bueno, estamos diciendo que a través de los tiempos Dios da forma de dar enseñanza, dar revelaciones, y nos hace responsables de esas revelaciones. Anoche estuvimos hablando que es una dispensación. Dice que nos dio la administración de la gracia, entonces nos dio la dispensación de la gracia. ¿Qué es la gracia? Una cantidad de revelaciones que nos da. Revela a Jesucristo como Hijo de Dios, revela a Dios a través de Cristo, revela la salvación, nos revela un montón de cosas, y que nosotros tenemos que administrar esas cosas. Amén. Entonces, por eso debemos tener un buen conocimiento. Dijimos que Dios ha tratado con el hombre. Dijimos que en el paraíso ellos no tuvieron ninguna revelación acerca del gobierno humano, no tuvieron revelación de la ley, no tuvieron revelación de la gracia, aunque vivieron gracia. Todos hemos vivido gracia, todas las generaciones, pero han habido pactos, han habido promesas. Nos falta ver los pactos que tienen que ver con las dispensaciones. Algunos no creen y no toman en cuenta las dispensaciones, o sea, la forma como Dios habla. Ya pusimos varios textos. Anoche no vamos a repetirlos porque ya los conocemos. Dios habiendo hablado a los padres en otro tiempo,
de muchas maneras hoy nos habla por el Hijo. Entonces lo que habló ayer no es distinto a lo que habló hoy, tiene unas consecuencias más graves, una responsabilidad más tremendas lo que habla hoy. ¿Por qué? Porque lo habla a través del Hijo. Eso tiene una implicación grande. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces vamos a ver cómo es que se maneja esta cuestión de los tiempos. Vamos a hablar un poquitico del propósito de Dios. Dios, a través de los tiempos, dijimos anoche, quiere que el hombre sea señor de la creación, que gobierne todo, que sea el dueño de la creación, pero nunca quiso que el hombre fuera el dueño del hombre, sino que señorease sobre las bestias, sobre los animales del campo, sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre todo, menos que se enseñoreara de los hombres. Mire que en Proverbio dice, hay tiempos en que, o en Eclesiastés, algo así, hay tiempos en que el hombre se enseñorea del hombre para su propia ruina. Ese no es el plan de Dios. Más sin embargo, el hombre ha querido siempre enseñorearse del hombre. Y esto es lo que estamos nosotros analizando hoy. Hay un programa que se llama Nuevo Orden Mundial, que es hacer un nuevo orden, o sea, cambiar el orden que Dios estableció en la creación y todo, para establecer un solo gobierno mundial. O sea, Cristo es el Rey eterno, ¿no? Que va a poner su reino aquí en la tierra. Pero antes de que eso ocurra, antes de la venida del Señor, se va a manifestar un impostor, alguien que quiere engañar, el mismo diablo, a través de un hombre, para crear un nuevo sistema, para crear, y está prometiendo paz, está prometiendo seguridad, está prometiendo un montón de cosas. Amén. Lo vamos a ver con la ayuda de Dios poco a poco. Pues no puedo hablar abiertamente por cuestión de la censura en las redes también, porque ellos pues, son los dueños de todo, pero trataremos. Bueno, entonces el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios para traer la simiente santa, que es Cristo, aquella que va a herir en la cabeza, o que hirió en la cabeza a Satanás. Amén. Bueno, ahora Israel rechaza a Cristo. Entonces Cristo levanta la iglesia. Eso quedó claro. Bueno, ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Hasta cuándo el Señor va a permitir que usted y yo, hombres, tengamos sufrimientos aquí, los creyentes, por causa de la maldad, por causa de la oposición? ¿Hasta cuándo? Todo tiene un límite. Dios es un Dios de límites. Dice que la Biblia dice que Dios puso límites a la habitación del hombre para que lo busquen. Amén. Si acaso palpando le pueden hallar, dice la Biblia. Bueno, entonces él decretó, a través de Israel fue a la esclavitud, porque la ley que le dio, ellos, el pacto que le dio, ellos no lo cumplieron. Entonces Dios tiene que reprenderlos. Dios es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces Israel lo disciplinó. ¿Cómo lo disciplinó? A través de la lluvia temprana, la lluvia tardía, a través de las cosechas, a través de los enemigos, a través de enseñanzas, los profetas, una cosa de otra. ¿Cómo lo castiga Dios? Con la esclavitud y con el dejarlos allí a su propia suerte. Amén. Bueno, hasta ahora entendámoslo así. Dios da una profecía, llama la profecía de las 70 semanas de Daniel. Vamos a mirar primero el contexto de la profecía. Capítulo Daniel, capítulo ¿qué es? 9, versículo 24 en adelante. 70 semanas están determinadas. Dios determinó, Él es soberano. Él dijo, bueno, les voy a dar 70 semanas. Amén. Que son 490 años. Semanas de años. Creo que no hay que explicarles esto porque ya ustedes lo saben. ¿Cierto que sí? Bueno, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Está hablando a un judío, o mejor, sea un judío, está hablando a Daniel, y sobre tu santa ciudad. La santa ciudad
no es Roma, es Jerusalén. Amén. Y es tu santa ciudad, es allí donde está tu lugar santo, es allí donde tú adoras, donde tu templo, etc. Entonces está hablando directamente al pueblo de Israel, una profecía para el pueblo de Israel en el año 580 y pico. Ahora damos las fechas más, son esas fechas históricas, son un poquitico complicadas porque hay años proféticos y toda esa cuestión. Hay que explicar todo eso primero. Bueno, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, 3 cosas. Para traer la justicia perdurable es que no se acaba, 4. Y sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Déjenme, yo le explico un poquito aquí esto para que no nos demoremos tanto. Ya total, ya hemos hablado de esto bastantes veces y usted ya más o menos ya domina lo que es esta enseñanza. Bueno, poner fin al pecado. ¿Cuándo se le pone fin al pecado? Usted dirá, pues cuando Dios le perdona a uno, pero a nosotros nos perdonó y nosotros seguimos pecando. Porque el apóstol Juan dice, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, ¿sí o no? Poner fin al pecado, para poner fin al pecado hay que quitar de en medio al que origina el pecado, que es el tentador. ¿Cierto que sí? Entonces, quiere decir para el fin. Dice, y expiar, o sea, y cubrir o perdonar la iniquidad, la maldad, para traer la justicia perdurable, que no haya más maldad. Perdonó, o sea, terminó el pecado, se acabó el pecado y ya no vuelve a haber pecado nunca más. Justicia perdurable. Amén. Y sellar la visión, o sea, es cumplir, dar un sello de cumplimiento a la visión y a la profecía. Por eso usted tiene que entender que cuando habla en 1 Corintios capítulo 13, dice, pero las lenguas cesarán y la profecía se acabará. La gente piensa que la profecía no es bíblica hoy en día. Sí. Pero que la Biblia dice que cesarán las lenguas y la profecía. Eso es cuando se cumpla esta profecía, cuando venga el Señor. Amén. Sellar la visión y la profecía, no va más. Ya no hay más visión y no hay más profecía, porque todo el plan que tenía Dios profético, todo el plan que Él tenía preparado y que lo anunció en las Escrituras ya se cumplió para esa época. Y dice aquí, y ungir al santo de los santos. No es a Cristo. Cristo no hay que ungirlo, Él es el ungido. Amén. El santo de los santos nunca se llama santo de los santos porque como Él no hay otro. Está hablando de, usted mira otra versión, le dice ungir el lugar santísimo. O sea, aquí me quiere decir, me está diciendo la Biblia, que el propósito de Dios es que al final de todo esto vuelva a haber un templo y que Él lo va a ungir. Esto vamos a irlo explicando poco a poco. Espero que esté atento, espero poder arreglar el problema del sonido para poderme mover y con el tablero y poner algunas enseñanzas y a veces con diapositivas o cómo, para que usted tenga más claridad. Bueno, entonces el Señor determinó que son 70 semanas de 7 años, semanas de años, son 490 años, de las cuales ya se han cumplido 483, que están distribuidos así. Sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces aquí la profecía de las 70 semanas de Daniel, el Señor la divide en 3 grupos, en 3 partes. Primero dice, habrán 7 semanas y 62. Las 2 primeras partes las junta. Amén. Y 7 y 62 son 69 semanas.
multiplicado por 7 años es igual a 483 años, y luego separa de ese grupo. Miren que las individualiza. Aquí tenemos que tener entendimiento porque hay gente que niega el arrebatamiento, que niega el rapto de la iglesia. No hay razón para negarlo porque es muy clara la profecía. Es la profecía más clara de la Biblia. De todas las profecías, esta es la profecía más clara, más sencilla de entender. Entonces dice, Abraham dice 7 semanas y 62 semanas. Y dice que va a pasar en esas 7 semanas y 62. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está hablando de Jerusalén. No está hablando de Nueva York, ni de Sao Paulo, ni de Madrid. Está hablando de Jerusalén. Amén. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esos tiempos angustiosos usted los puede leer en Nehemías capítulo, del 2 al 4 o 5, como la oposición para construir los muros en tiempos angustiosos. Había angustia de los judíos porque Sanballat, Tobías Amonita y todos esos se oponían, los amenazaban que iban a destruir eso, que eso no les iba a perdurar. La gente, Nehemías le tocaba que bajarse de oración y clamar a Dios y animar a la gente y ser un buen líder para poder mantener ese grupo de hermanos que estaban construyendo, edificando, reedificando los muros y allí. Y también en Esdras, capítulo 7, también lo puede ver, porque cuando ellos están edificando, van de allí y le ponen queja al rey Darío y le dice, ¿cómo te parece que estas gentes están edificando y se van a rebelar? Eso están edificando, son rebeldes, están edificando eso para no pagarte más impuestos, y le llenan la cabeza de cuentos. Y entonces les toca que recurrir a libros y cosas, pero Dios está con ellos y todo eso estaba registrado y ellos pueden demostrar de que el rey anterior les había dado esa potestad. Bueno, dice, y después de las 62 semanas, entonces aquí me las separa. Habrán 7 semanas y 62, como si hiciera un stop allí. Dice, y después de las 62 semanas, después del segundo grupo de semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no por su culpa, no porque lo haya provocado. Le van a quitar la vida, él no se va a morir, no se va a accidentar, le van a quitar, o sea, lo van a matar. Es la profecía más clara de la Biblia en que dice que Jesucristo tendrá que morir. No por sí, no por su culpa, no porque lo haya provocado. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, escúcheme bien. Ahora le voy a hablar de esto, después le vamos a hablar, cuando tenga las preguntas, cómo se interpreta mal esta profecía, diciendo que el príncipe que ha de venir es Cristo. No. Príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que va a venir. Está diciendo que va a venir un príncipe y que ese príncipe pertenece a un pueblo, pero que antes de que ese príncipe venga, va a venir un pueblo y va a destruir la ciudad. Amén. Y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70, o sea, después de la muerte de Cristo, que no quedó sino el muro de las lamentaciones. El Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Es el cumplimiento de esa profecía. El pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál es ese príncipe que ha de venir? No es Cristo. Cristo no viene como príncipe. Cristo viene como rey. ¿Sí o no? Eso en Apocalipsis lo dice. Un rey de reyes, señor de señores. Un príncipe que ha de venir es un gobernante que va a reinar, que va a tratar de imponer su reino. Amén, que va a gobernar. Ese es el anticristo. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces el imperio romano, que es bajo el cual en ese periodo que Cristo muere,
y bajo ese imperio es que es destruida Jerusalén. Entonces está diciendo que el príncipe que ha de venir es de ese imperio romano antiguo que en este momento pareciera que no existiera, pero que está vigente a través de la Iglesia Católica Romana. Lógicamente que el imperio romano no es solamente Roma o Italia, no, está hablando del imperio romano de esa época que abarcaba pues prácticamente toda Europa y otras partes más. ¿Amén o no? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin, ¿el fin de qué? Será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El fin del tiempo será con inundación. Una inundación es como una corriente de agua que viene y nadie la puede detener, sino que va avanzando, va abarcando, va llenándolo todo. Amén. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, o sea, la destrucción. Y por otra semana, o sea que el anticristo va a producir la destrucción, porque es el que por culpa de él se producen todos los juicios de Dios, porque esa es la gran apostasía. Y por otra semana, ahora ya me contó lo que va a suceder, Le van a quitar la vida al Mesías y después de eso va a venir el anticristo. El anticristo no ha venido. Hasta ahora no ha venido. Amén. Cristo murió. O sea que desde que murió Cristo hasta que venga el anticristo, entonces el tiempo no se cuenta. No se cuenta el tiempo para la profecía, porque ese tiempo que está desde la muerte de Cristo hasta este tiempo no pertenecen a la profecía. ¿Me hago entender? La profecía son 70 semanas. Van 7 y 62, 69. Se le quitó la vida al Mesías y fue destruida Jerusalén después de la muerte del Mesías. No dice que en la semana 70, sino que después de eso se le destruyó Jerusalén, dándome a entender que desde que muere Cristo hasta la destrucción de Jerusalén, que fue como 40 años después, entonces el tiempo sigue corriendo, pero que no se cuenta para la profecía, como si el cronómetro estuviera detenido. Como cuando están jugando ajedrez, yo no sé si usted habrá visto los profesionales que juegan y paran el cronómetro. Y cuando vuelven y juegan, arranca el cronómetro para saber en cuánto tiempo hicieron la partida. ¿Amén? Entonces ahora dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, entiéndalo esto, no con todos. Entonces muchos son muchos son más que pocos. Lo que queda de los muchos es poco, ¿o no? Dice, y a la mitad de la semana, estamos hablando de semanas de años, o sea, unos 7 años, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que se está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es el mismo anticristo. Amén. Entonces él va a venir, escúchenlo bien, viene el pueblo de él, que es el imperio romano, aunque él es de ascendencia judía, o israelita mejor. Él es de ascendencia, pero como ellos, hay judíos gringos, hay judíos colombianos, hay judíos europeos, porque ellos son de padres judíos y son judíos, aunque hayan nacido en otro lugar. Amén. Ellos son, acuérdense que la dispersión de las 10 tribus de Israel, ellos se esparcieron por todo el mundo y hasta esta fecha nadie puede decir estos son. Pero bueno, sí se puede, por muchos factores. Pero no es tema ahora. Entonces, a la mitad de la semana, o sea, viene y se confirma un pacto. O sea, va a haber un pacto que él lo va a confirmar.
de pronto ese pacto se ve en peligro, de pronto ese pacto necesita un liderazgo sólido, fuerte, en que los demás confíen en él y que digan, aceptamos las condiciones, entonces empieza el pacto, se da el pacto. Aquí tenemos que, pues, yo no puedo entrar en detalle, estas cosas las hemos estudiado ya bastante, y nosotros sabemos que el anticristo entra con una falsa paz. Bueno, no hablemos de los caballos de Apocalipsis porque se nos complica la cosa. Más bien centrémonos aquí en esto. Viene el anticristo, ese personaje que es el príncipe que ha de venir, y viene en la última semana, se manifiesta. Amén. La Biblia dice en Tesalonicenses, en la segunda carta, que él no se manifestará al anticristo. Vamos a leer la segunda carta de los Tesalonicenses. Tenía ahí abierto, tenía una marca allí a su Biblia, donde estamos en Daniel. Esto es un bosquejito rápido para que luego estoy en el plan de hacer una cartilla bien pormenorizada para que estudiemos punto por punto. Amén. Vamos estudiando donde tenga los versículos impresos ahí, que usted pueda leerlos en la misma y aplicarlos allí. En el capítulo 2 dice la manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado es el anticristo. Usted tiene que saber que este personaje, la Biblia lo define con varios nombres. ¿Por qué le da tantos nombres la Biblia o Dios al anticristo? Para que nosotros podamos comprender su actividad y su maldad. Y aquí volvemos al mismo verso. Pero con respecto a la venida epístinanogue, acuérdese de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, ni se dejen perturbar, ni por espíritu, o sea, hay doctrinas de demonios y hay profecías falsas, ni por palabra, enseñanzas, predicaciones, ni por carta, como si fuera nuestra, escritos. Para hoy en día nadie escribe cartas, pero hay una cantidad de información por internet, hay una cantidad de libros y cosas que están negando estas doctrinas. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Ayúdeme. La gran tribulación, el juicio de Dios, la ira de Dios. El día del Señor no vendrá la gran tribulación, dice, sin que antes venga la apostasía. O sea que la apostasía es la señal de que va a venir el anticristo. Primero la apostasía, luego se le llama, a algunos como yo le decimos gran apostasía, lo que es la tribulación. El anticristo no va a venir sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces lo que hace que se manifieste el anticristo es la apostasía. Amén. Ese hombre de pecado, Dios le dice el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Qué es oponerse a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto? Es parte de la apostasía fuerte, la gran apostasía que empieza cuando Él se manifiesta. En este momento hay apostasía, indudablemente hay apostasía, y tenemos que hablar de la apostasía, porque hay apostasía escritural, hay apostasía en los principios bíblicos, en la doctrina, hay apostasía en la música. Debemos hablar de la apostasía de la música, la alabanza. Hay apostasía en la administración, etc. Bueno, entonces dice, el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Cuando tenemos esta oposición en este momento para estar en culto,
como se presentó desde 7 meses para acá. Entonces, esto me está diciendo, abre los ojos, pilas, porque está mostrándose, se está manifestando un ambiente espiritual propicio para que aparezca el anticristo, porque el anticristo se va a oponer a todo lo que sea de Dios o sea objeto de culto. Pilas, póngase pilas, esté atento a velar y orar, póngale cuidado a su vida espiritual, porque ya empezaron a decir que no se pueden congregar, que las iglesias se van a infectar, que hay que ponerlos a 2 metros de distancia, que tienen que taparse la boca, o sea que no puede cantar, no puede orar, no puede clamar. Eso es apostasía. Por favor, no nos podíamos congregar, porque entonces ese sistema que es el que se va a manifestar allá, se está preparando aquí, antes de la venida del Señor. Perdón, antes de la venida del anticristo. Amén. Y luego de que venga el anticristo, después viene el Señor y lo destruye y establece su reino. Bueno, el cual supone se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que va a haber un templo ahora, para este tiempo, antes de que empiece todo, la gran tribulación. Tiene que haber un templo en Jerusalén donde Él va a entrar y va a decir yo soy Dios y va a poner una imagen y toda esa cuestión. Amén. Se va a hacer pasar por Dios allá. Pero si nosotros tenemos en cuenta que la iglesia también es templo del Espíritu Santo, entonces también se va a entronar en la iglesia haciéndose pasar por Dios. Ejemplo, la Iglesia Católica Romana. ¿Quién es el Santo Padre? ¿A quién se le dice Padre Santo? ¿Y quién es el Padre Santo? Pues se está haciendo pasar por Dios. Se opone a todo lo que sea Dios. Dios dijo que nos guardemos, de que no nos unamos en yugo desigual, y en este momento está pugnando por unir todas las religiones en una sola. Para allá vamos a hablar. ¿Amén? Bueno. Entonces quiere decir que esta apostasía viene hace muchos años. En los postreros tiempos, desde que empezó la iglesia, empezó el diablo a trabajar para hacer su plan también. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? ¿Qué lo detiene? Diga, el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque ustedes, les voy a dar algunas razones básicas para que usted entienda que la iglesia tiene que ser arrebatada antes de que venga el anticristo. Porque la iglesia tiene que ser removida, porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Tiene que ser quitada. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, recibirán, ¿cuándo se verán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? ¿Cuál es esto que a ustedes no les corresponde? Esto es para la última generación. Más o menos la idea. Pero van a recibir poder para saberlo cuando venga el Espíritu Santo. O sea, revelación. Esto no se conoce sino por revelación del Espíritu. Y entonces van a recibir poder. Y cuando Él viene le dice, ustedes, yo les doy autoridad y poder, echen fuera el diablo. Entonces si el anticristo viene en este momento con todos sus diablos, todos sus demonios, y la iglesia está aquí sobre la tierra, aunque la iglesia sea afligida, aunque la iglesia sea perseguida, aunque la iglesia se va a parar a orar. Mire, en este tiempo de apostasía, de manifestación de esas cosas, usted ha visto cuántas cristianos, cuántas iglesias nos hemos parado a orar firmes. Nosotros no hemos parado de orar. Pues siempre hemos orado, pero no nos detuvo el encierro. ¿Cierto que no? Ahí inventamos la forma y estuvimos orando los mismos tiempos, hemos venido orando. Con esta limitación del tiempo que nos dieron para hacer el culto, tampoco hemos parado de orar. Entonces quiere decir que
que la iglesia le estorba al anticristo, porque el anticristo viene por medio del diablo y el diablo va a tomar la autoridad, y el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, si no, la iglesia se va a la tribulación, entonces no se cumple la palabra del Señor que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque nos seríamos derrotados por el diablo. Aparte de eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es imposible someter el cuerpo de Cristo nuevamente a las vejaciones, al vituperio y a todo lo que él sufrió. ¿Sí o no? Bueno, eso ya está claro entre nosotros. Entonces dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, ya está accionando, ya desde el tiempo de Pablo, estaba en acción. Dice el misterio de la iniquidad, ya se reveló la iniquidad. Por ejemplo, a Pablo lo perseguían, lo apedreaban, los discípulos murieron todos martirizados. La iglesia primitiva, que tenemos que hablar del mensaje de las 7 iglesias, fue torturada, fue asesinada. Amén. Entonces ya esa iniquidad empezó a manifestarse y ha venido hasta que llegó un punto en que se fusionó con la iglesia, y ahora la iniquidad se metió en la iglesia y la trastornó con la idolatría, con la mundanalidad y con el paganismo y con todo. Y entonces sigue actuando la iniquidad está en acción. A través de la Navidad, a través del paganismo, 31 de octubre, fiesta de los niños, que son las brujas y hechizos y con toda esa cuestión. ¿Me hago entender? La iniquidad está en acción. Entonces estamos viendo enseñanzas falsas, falsos profetas, falsos ministerios, falsos cristianos. Pablo lo dice. Falsos hermanos, falsos maestros y todo. Todo falso. Amén. Versiones bíblicas, Biblias gay, versiones bíblicas editadas por una casa que solamente publica pornografía, etc. Eso hay que mirarlo. Eso hay que poner mucho cuidado. Entonces quiere decir que ya está a punto. Está a punto de suceder lo que tiene que suceder. Está a punto de que el Señor quite ese estorbo del anticristo. ¿Para qué? Vamos a mirar los propósitos de esto. Dice, hasta que se hubiese quitado en medio el que lo detiene. Verso 8, y entonces se manifestará, cuando se ha quitado el que lo detiene, que es la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, por la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. La gloria de Cristo como Rey y su palabra van a ejecutar el juicio contra el anticristo y termina en un lago que arde con fuego y azufre. Amén. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás va a hacer una obra para traer al anticristo. Satanás tiene que hacer una obra para traer al anticristo. ¿Qué obra va a hacer el Satanás? Va a hacer que hayan guerras, rumores de guerras, plagas, pestes. Él va a incitar a los hombres a las guerras, él va a incitar a los hombres en los laboratorios, gente endemoniada, gente poseída por demonios, llena de orgullo, con deseo de figurar, con deseo de ser. Yo no entiendo una persona como ese caballero de Estados Unidos, Bill Gates, que está ya un montón de años, ya está en su postremería de su vida, diciendo que hay que disminuir la población mundial porque no hay cama para tanta gente. Él debía pensar que el primero que debía morirse era él, ya sí, pues yo ya estoy viejo, debemos vivir los otros, pero no, él quiere que matar a los demás para vivir más cómodo. Eso es la iniquidad, ni siquiera tiene inteligencia, sabiduría espiritual. Amén. Entonces, esa obra de Satanás se está haciendo. Satanás está haciendo una obra para traer al anticristo. ¿Cómo es lo que está haciendo? Está haciendo que los pueblos se fusionen en bloques, en alianzas, en pactos, que hayan una sola religión,
la apostasía que se da de que ya nadie cree en nada, que todo el mundo cree que es igual, que por todo, cualquier iglesia, con tal de ser cualquier iglesia, y que por cualquier forma va, y que yo ya recibí al Señor hace 20 años, pero estoy apartado, y que esa es apostasía. Entonces toda esa gente, acuérdense que la Biblia dice que tendrán comezón de oír y se amontonarán en torno a ellos, dice multitud de maestros que les van a calmar la comezón de oír. ¿Sí o no? Entonces esa obra la está haciendo Satanás. La ha venido haciendo durante mucho tiempo, hasta que llega al punto máximo en que ya no se puede tener más la iglesia. Entonces la levantan y ahí está abierto el campo. Tiene que construirse el templo de Jerusalén primero, o tiene que construirse recién se establece el anticristo, como iniciando eso, iniciando en la primera parte de la semana 70, tiene que mandarse en una cantidad de cosas. Entonces aquí dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mucha gente está recurriendo a la hechicería, a la brujería. Mucha gente está corriendo detrás de los hombres que hacen milagros. Con esto no quiero decir que todo el que hace milagros es parte del diablo, no estoy hablando de eso, pero va a usar la falsedad, la imitación, amén. No crea usted que no van a haber campañas de falsos maestros. Tenemos doctrinas de demonios, por ejemplo, testigos de Jehová. Ellos van puerta a puerta, siendo discípulos, pero no de Cristo, de ellos. Entonces muchas veces nosotros creemos que esto está muy lejos. Esto se está manifestando y se está dando el camino, se está llegando poco a poco se está llegando a esa semana que falta. Y esa semana que falta tiene el porqué. ¿Amén? A ver, vamos a darle los propósitos de las 70 semanas. Ya vimos, nos adelantamos un poquito. A ver, miremos. Primero, terminar la prevaricación. Los judíos no dejaron descansar la tierra por 70 años sabáticos, un promedio de 490 años. El curso de la apostasía de Israel, oiga, por un periodo de 490 años, el curso de la apostasía de Israel, su pecado y su deambular por la faz de la tierra se ha llevado a su fin dentro del periodo de los 77, o sea, 70 semanas. Cuando el Mesías venga, lo va a restaurar, porque esas son las promesas. De eso nos toca estudiarlo mucho más de una forma separada. ¿Amén? Bueno, la segunda parte de esta profecía, el segundo propósito es poner fin al pecado. Los pecados colectivos de la nación de Israel, porque Israel es una nación que Dios la va a juzgar colectivamente. ¿Por qué? Porque es producto de una promesa. De tus lomos yo haré una nación. Yo haré una nación de ti. Amén, le dijo Abraham. Entonces esa nación tiene una promesa. La tierra prometida, tiene bendiciones, tiene pactos. Entonces Dios va a juzgar a Israel colectivamente. ¿Amén o no? Amén. ¿Cómo lo va a juzgar? En la gran tribulación. Porque la salvación ya de Israel depende ya de la fe en Cristo Jesús, que también se va a dar, como yo les he enseñado antes. Bueno, entonces, el Señor va a perdonar el pecado de Israel, lógicamente, por medio de la fe, de la gracia y de la sangre. La tercera parte es expiar la iniquidad. Como la profecía se relaciona exclusivamente con los israelitas, note que dice tu pueblo y tu santa ciudad, ¿cierto que sí? El texto no puede aplicarse a la iglesia. Los efectos de la obra expiatoria de Cristo solamente alcanzarán a Israel cuando como nación se convierta al final de la semana 70. Vamos a leer dos textos en Zacarías, capítulo 12, que lo hemos leído
bastantes veces estos días. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Al final de la gran tribulación, usted lo puede leer todo, liberación futura de Israel, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Se van a afligir, van a pedir perdón, se va a derramar el espíritu sobre ellos y la gracia. ¿Por qué? Porque van a reconocer a Cristo. Capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. Entonces va a haber un manantial abierto, va a haber agua, palabra, espíritu, para todos. Amén o no. Número 4, traer la justicia perdurable. Solamente cuando Cristo establezca su reino en la tierra. Entonces, al final de las 70 semanas viene el reino de Cristo a establecerse en la tierra. Pues eso lo dice la Biblia por toda parte. Avancemos porque el tiempo está avanzando. Número 5, sellar la visión de la profecía. Se refiere a la terminación del ministerio profético. Como ya le dije, ya no hay más profecías por cumplir, ya no hay más profecías por esperar, ya todo está cumplido, todo. La sexta, ungir al santo de los santos, se refiere a la purificación y reconsagración del templo. El templo que se va a levantar, que el anticristo va a profanar, no es el mismo que está hablando aquí que van a ungir. Ese se lo acaba el anticristo allí, hermano, se destruye, y luego van a hacer otro templo que está de Ezequiel capítulo 43 en adelante, 40, algo así, en adelante, y entonces este templo tiene unas medidas especiales y no lo van a ungir con aceite, sino que lo va a ungir el Mesías. El Mesías es el ungido va a entrar por la puerta oriental. El templo, que con su presencia va a ser lo mismo que cuando se fue la gloria del templo en Ezequiel, va a volver la gloria al templo. Bueno, esos son cosas que tenemos que estudiar independientemente una de la otra. Estamos haciendo únicamente un recuento aquí de lo que está sucediendo. ¿Amén o no? Bueno, ahora, las 69 semanas, entonces quiere decir esto, tenemos que mirar el conjunto de cómo se cumple en Cristo, cómo se cumple todo, para que vea que también se va a cumplir al final para esta época. No sabemos cuánto falta, indiscutiblemente. Entonces ahora tiene que hacerse, ya la iniquidad está en acción. Entonces tenemos que saber que tiene que haber un panorama, tiene que haber aquí, es la obra de Satanás. Satanás está obrando, para que usted sepa, está obrando. Cuando dice por la obra de Satanás, es que Satanás está trabajando a través de sus esbirros, de sus demonios y de la gente que le coopera, que está de parte de él. Están edificando una obra. Esa obra es para que el anticristo aparezca. Esa obra se está dando a nivel social, político, económico y de gobierno. Entonces, las naciones todas, aquí tenemos el famoso pacto que se firmó ayer, ¿no? Ayer se firmó en Roma el pacto del Papa Francisco, que ya les hablaba de eso, que contiene algunas cosas bien tremendas. Por ejemplo, contiene el pacto, llama el Pacto para la Educación. Dice que la tierra es un caos. Se lo voy a tratar de resumir porque ya el tiempo está corto. Que la tierra es un caos, que esto será como los tiempos de Noé, y cita la Biblia, que será como en el tiempo de Noé, y que nosotros debemos saber que esa arca que nos va a salvar es la tierra,
y que no podemos dejar que venga la destrucción de la tierra, porque entonces nos destruiríamos todos. Que esta gran arca, que esta casa que tenemos nosotros es el mundo, que el mundo es la casa nuestra, cuando la Biblia dice que nosotros no somos del mundo. Entonces, y que nosotros tenemos que pugnar. Ese pacto contiene, primero, la ONU. Es una orden de la ONU, que la ONU es la que maneja todo eso. Ya les hablé algo acerca de la ONU, que nunca hablo más. Mañana vamos a tener un programa en Sello, de las 10 de la mañana a las 12, 2 horas, en Sello y por radio, por emisora radio integral. Amén. Vamos a estar ahí con el pastor Osvaldo hablando de todo esto, del nuevo orden mundial. Partes que lo componen así rápidamente. Número 1, la educación. Que para poder salvar un niño, usa un proverbio chino que dice que para poder salvar un niño hay que todo un pueblo tiene que trabajar, todo un pueblo tiene que convertirse, hacer el ambiente para que ese niño crezca en medio de ese pueblo que está cooperando para que ese niño desarrolle su vida. Que así nosotros también tenemos que cooperar todas las naciones para que esta juventud que viene, esta niñez que viene, esta nueva generación que viene pueda encontrar un mundo mejor para vivir, un mundo donde haya paz, un mundo donde haya armonía, un mundo donde no hayan guerras, donde no hayan conflictos, donde no hayan diferencias sociales, que el negro pueda estar con el blanco, el amarillo con el mestizo y todos juntos, y que tampoco los árabes, por ejemplo, que pelean tanto por la religión y matan y hacen todo eso, que no es justo cuando todos tenemos que Alá es el mismo Dios de los cristianos, dice él, para referirse a los católicos, que es el mismo Dios y que no tenemos por qué matarnos por eso, que más bien tenemos que reconocernos como hermanos todos y aceptarnos como hermanos todos, llama ecumenismo, cuando el Señor dijo que no nos uniéramos en yugo desigual. ¿Sí o no? Y aparte de eso también tenemos que respetar que los cambios que ha tenido el mundo, que el mundo ha llegado a este clima de destrucción, porque el mundo ha cambiado a través de las edades, a través de las sociedades, a través de las culturas y a través de las guerras, a través de los terremotos, pandemias y todo esto. El mundo ha cambiado, entonces ahora tenemos que reconstruirlo, y que una manera de reconstruirlo es no hacer diferencias de raza, social, ni de género, ni de nada. Entonces está diciendo que tenemos que aceptar que si una persona quiere ser homosexual, lo puede hacer y que nadie debe criticarlo, que debemos apoyarlo como se está haciendo, que el derecho a la vida de una mujer, el derecho a la salud, que una mujer tiene el empoderamiento de la mujer, así lo dice una encíclica, el empoderamiento de la mujer, que la mujer tiene derecho al poder. Ya ahí mañana tengo ahí una lista de personas, mujeres que están gobernando y que han sido un total fracaso para la humanidad. Hay otras que han sido buenas también, hay que avalarlas. Pero el hecho es que no debemos hacer acepción de personas, que todos somos iguales, hijos de un mismo Dios, hijos de un mismo Padre, que todos tenemos las mismas necesidades, todos estamos viviendo en el mismo planeta, que tenemos que cuidar el planeta, que tenemos que velar por el medio ambiente, porque por ahí se meten también, eso es como una máscara para mostrar, para que el mundo no pueda ver lo que hay debajo de eso. Amén. Entonces, están tratando de, ya está establecido,
que si una persona, que como no hay diferencia de religiones ni de nada de esas cosas, que todos tenemos que vivir en paz, que todo es bueno, entonces eso es libertinaje y eso es lo que el diablo, esa es la obra del diablo que ha venido haciendo, diciéndole no se santifique, no se congregue, no es lo mismo por radio y por televisión y por las redes que ir a la iglesia, no tenga problema, no hay necesidad de orar, usted puede rezar, puede orar, puede rezar con un musulmán, puede agacharse ahí y a mediodía y hacer todas esas cosas, no importa, llame de hermano a todo el mundo hagámoslo así. Esa es la paz, entonces no vamos a tener diferencias, ya los musulmanes no se van a explotar, ya no vamos a tener críticas por YouTube, porque el amor y la comprensión y la tolerancia van a tomar control del mundo. Y entonces cuando esto aparezca, entonces aparece un gran gobernante que va a confirmar todas estas cosas, las va a confirmar delante del mundo. No sé si este será el pacto que va a confirmar, pero me late que puede ser. Y entonces, pues vendrá el Señor. Amén. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos. Los que digan paz y seguridad, destrucción repentina y no escaparán. Amén. Eso lo dice la Biblia. Bueno, en todo caso, vamos a estudiar nosotros un poquitico más a fondo estas cosas, vamos a meternos un poquitico con los tiempos que estamos viviendo, la apostasía primero que todo, y lo que tiene que ver referente a la advertencia del comportamiento que debe tener la iglesia a las diferentes épocas, por lo que ha pasado en la iglesia y lo que espera la iglesia, que lo está revelado en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Ahí vamos a hacerlo, hasta ahí vamos a estudiar esto para que podamos ir desarrollando lo que es el tiempo que estamos viviendo. Para que nos demos cuenta nosotros, hermanos, lo que es la obra. El Satanás está haciendo una obra. Por ejemplo, el Señor nos creó a nosotros para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. El diablo también tiene una mala obra preparada de antemano. Entonces usted hace una buena obra, usted se congrega, usted aprende la palabra, usted se capacita y enseguida va a instruir a otros. Y lleva de parte de Dios, porque que salve Dios, ¿no? Lleva la palabra y la gente se salva, esa es la buena obra. El diablo está trayendo apostasía, está trayendo desprestigio, está trayendo ministerios falsos para que la gente se pierda. Está haciendo que en YouTube aparezca gente dañina, que lo critican todo, que juzgan a todo, que declaran falsos a los verdaderos y exaltan lo malo para que la gente se pierda. Hay competencia entre iglesias, hay competencia entre pastores, hay destrucción de iglesias, hay contaminación de iglesias, hay iglesias metidas en mafia, todo eso está hablando. Esa es la obra que está haciendo Satanás y ese anticristo va a venir por obra de Satanás. Cuando Satanás tenga todo el escenario listo, entonces aquí ya no hay nada más que hacer, aquí ya no podemos resistirlo más. La apostasía ha crecido, la palabra dice que cuando esto suceda, entonces nos vamos. Entonces el Espíritu Santo parte de la iglesia y le queda el camino libre ante Cristo. Ya no hay intercesión, ya no hay oración, ya no hay culto a Dios, y los que se queden, que saben que eso, que quieran hacer culto a Dios, entonces le vamos a la cabeza. Les va a marcar, no pueden comprar ni vender, no pueden hacer nada sin la autorización de este personaje siniestro. Amén. Entonces, pues yo voy a hacer una cartilla, por eso estoy hablando un poquitico así rápido, muy superficial, muy por encimita, porque en la cartilla yo le puedo explicar los puntos principales. Esto me va a llevar un tiempo para poder elaborar, porque hay que investigar mucho, hay que escribir, no puede uno tomar conceptos de otros, sino tomar lo que está en la Biblia. Al menos así lo hago yo. Lo que el Señor me haya enseñado, yo se lo voy a trasladar. No voy a ponerme a copiar comentarios de otros, viendo
el enfoque que otro le da. Entonces, todo esto tenemos que saberlo. Y la obra de Satanás la vamos a ver en los mensajes a las 7 iglesias, cómo está operando, aún usando la misma iglesia, para que la apostasía crezca y se manifieste. El mensaje de las 7 iglesias es el tema, sí. ¿Amén? Amén. Entonces, mis hermanos queridos, pongámonos acordes con esto. Lean, por favor, detenidamente, una y otra vez, Apocalipsis, capítulo 1, 2 y 3. El 1 lo voy a tocar así muy por encimita. El 2 y el 3 sí me interesa hablarlo detenidamente. La próxima semana lo voy a estar tocando yo, ese mismo tema, por sello, a las 10 de la mañana, en el programa que hacemos Vida en Armonía. Amén. Me toca a mí dirigir esa semana y entonces yo voy ese es el tema que vamos a hacer. El mensaje de las 7 iglesias, con la participación de otros pastores y otras personas que van a opinar también y nos van a enriquecer el conocimiento. Yo no me lo sé todo, y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén. El enfoque, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Es infundirle miedo o no? Que usted sepa que Dios nos ha revelado su palabra, que en su infinita misericordia Dios no quiere que ninguno se pierda y que nos ha dado su palabra para advertirnos que este cuento, que la gente cree que es un cuento, de que esto está al final y que no sabemos si esta plaga es la última plaga. No sabemos. Nos esperan para estos días. Yo no soy profeta, pero estoy al tanto de las noticias. Anunciar noticias, verlo en el panorama que estamos viviendo, no es profetizar, es razonar, es reflexionar. Y yo le pido a Dios que nos guarde, que guarde este lugar. Nos esperan unos terremotos bien tremendos. Ya se están dando. Pero el cinturón de fuego, falta Colombia. El único país que no ha entrado en esa, es más, un satélite mandó fotografías de un super, mega, hiper tsunami sobre Alaska, el norte de América. ¿Yo? Entonces, todas estas cosas, ¿qué hacemos nosotros? Orar, para ser guardados en este tiempo de prueba. Estudiar la palabra, ponernos en paz. ¿Amén o no? Amén. Guardar nuestro corazón por encima de todas las cosas. Guarda tu corazón, de mano a la vida. Dejar la amargura, el resentimiento, dejar la contienda, consagrar nuestras vidas al Señor, disciplinarnos en el tiempo de la lectura de la palabra, de preguntar. Vamos a tener tiempo de preguntas, siempre lo hemos tenido. Lo hacemos en cualquier momento. En el momento que hayan preguntas, vamos a estar compartiendo con ustedes las preguntas. Compartiendo con ustedes la respuesta a eso. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, el honor. Creemos, Dios, que tú eres fiel. Creemos, Señor, que tú eres poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha. Señor, ayúdanos. Necesitamos aprender de ti. Necesitamos, Dios mío, deleitarnos. Necesitamos, Dios mío, Señor, glorificarte, exaltarte, proclamarte. Y saber, Señor, que estamos viviendo tiempos finales. Señor, no hemos entrado en detalle, porque no se trata, Dios mío, Señor, bendito Dios, de impartir conocimiento, sino de concientizarnos de que necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu presencia y necesitamos estar en paz contigo, Señor. Señor, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia ocurrirá en el momento que menos esperemos. Tu palabra dice, Dios, que será como en los días de Noé. Todo el mundo estará viviendo su vida normal, hasta que de repente, Dios mío, vendrá
Señor Jesús, arrastrará a todos aquellos, Señor, que no recibieron tu palabra, que no quisieron, Señor, que despreciaron el amor tuyo, el amor a la verdad. Ayúdanos, Dios, y úsanos para que podamos llegar a mucha gente, Dios, y advertirlos, Señor. En estos tiempos, Dios mío, no podemos, Señor, evangelizar. Hay un distanciamiento social, pero, Señor, con las personas, por la radio, por la televisión, por las redes, en los cultos, en cualquier lugar, en todo el mundo, Señor. Señor, inquieta, como ese espíritu de gracia y de oración que vas a derramar sobre el pueblo de Israel, derrama, Señor, sobre tu iglesia también en este tiempo, Señor. Y sobre todos aquellos que nos rodean, nuestras familias, que no ceden, Dios mío. Y que, Señor, sea tu gloria, Señor, exaltada. Y que podamos, Dios mío, deleitarnos en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.